Dios le bendiga, amada iglesia. Estamos aquí, ¿verdad?, en la escuela bíblica de el jueves. Amén. Nuestro hermano Eladio Rivera, nuestro superintendente del Departamento de Educación Cristiana, y esta su servidora, la pastora Elizabeth Ramos. Aquí estamos en nuestra amada iglesia del Saco. Amén. Y queremos en este día traerle la lección número 26 con el tema las señales de la venida de Cristo. Qué lindo, ¿verdad, hermano Eladio? Amén. Amén, que estas lecciones, estas clases, todo ha sido como un tema tan hermoso para esto que estamos pasando. Y cada día que pasa sabemos que Cristo está a las puertas. Así que hay señales, ¿verdad? Y las señales se están dejando ver sabiendo que Cristo viene pronto. Vamos a cantar un corito, amén. Y luego pues nuestra hermana Esmeralda pues lee la lectura, ¿verdad?, bíblica de la lección, y también nos diría en oración para comenzar esta clase bíblica. Cantamos, hermano Willy. Él está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder. Él está sobre mí, me guarda con poder. Cristo me guarda con poder. Él está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder. Él está sobre mí, me guarda con poder. Cristo me guarda con poder. Aleluya, ¿verdad? Que Él nos guarda con poder, está sobre nosotros, y por eso estamos aquí, amado hermano, dando esta clase y gozándonos en la presencia del Señor. Nuestra hermana Esmeralda, amén, lee la lectura que se encuentra en Mateo capítulo 24. Son las señales de la venida de Cristo, y luego pues ya estará orando para nosotros comenzar esta clase. Amén, gloria a Jesús. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Gracias, Señor, por tu santa y divina palabra, Jesús. Gracias por ella, mi Dios, porque tú hablas a nosotros en esta hora a través de esta santa palabra, Jesús. Mi Dios, te damos gracias por ella, Señor, porque a través de ella tú nos enseñas, nos dices, Señor, todo aquello, Dios del cielo, que tú estás presto para hablar a tus hijos, y a todos aquellos que en esta hora van a escuchar, Señor, la enseñanza de tu santa y divina palabra. Bendice a nuestra pastora, a nuestro hermano Eladio, Señor, que tú, Dios del cielo, lo uses de manera especial en la exposición de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Qué lindo y maravilloso es el Señor. Así que, como, ¿verdad?, todos los jueves, nuestro hermano Eladio, aquí queremos compartir esta palabra. Mire, ya el expositor se terminó. Esta es la última lección de esta serie. Así que terminamos, ¿verdad?, esta última lección de esta serie. Y qué lindo, ¿verdad?, terminar con las señales de la venida de Cristo. Esto dice que
como introducción de la lección, está en el expositor y yo siempre me gusta leerlo un poquito porque yo sé que en sus hogares usted también tiene el expositor. Sabe que les quiero decir que el expositor todavía no ha sido, ¿verdad?, editado por las situaciones del COVID-19, del COVID-19, pero ya en esta semana vamos a recibir un material nuevo hasta enero, ¿verdad, hermano? Hasta enero, sí. Y vamos a tener material y nuestro hermano Eladio, ¿verdad? Y los correspondientes maestros que tenemos en la iglesia vamos a estar dando nuestra escuela bíblica. Los domingos a las 9 de la mañana vamos a tener nuestra escuela bíblica. Yo sé que usted se va a gozar. Venga y gócese. Este domingo no tenemos escuela bíblica, pero sí tenemos el culto, ya que hoy estamos cogiendo esta escuela bíblica. Ya para la próxima semana estaremos diciéndole a cada uno de la escuela bíblica. Vamos a comenzar. La presencia de Dios, amado hermano, en la vida humana transforma el escenario en que se desenvuelve el ser humano. Las obras de Dios en favor de la humanidad dan a conocer su amor y su misericordia, así como su cuidado protector a su creación. Dice que el sacrificio vicario de Jesús en la cruz del Calvario es la máxima provisión de Dios para liberar al humano del pecado y de la muerte y de toda condición alineante. Hay esperanza para aquel que cree en Jesucristo y en el sacrificio. Durante su ministerio, Jesús, en ese ministerio terrenal que él tuvo, él orientó a sus discípulos sobre los peligros que habrían de enfrentar y la necesidad de estar alerta para mantenerse apto para el reino de los cielos. ¿Cuántos peligros la iglesia de esta generación está enfrentando? ¿Cuántas situaciones están llegando a la vida de nosotros? Y nosotros tenemos que estar apercibidos, amén, porque sabemos que Él, Jesucristo, está a las puertas. Así que los discípulos estaban enfrentando peligros y Jesús les daba consejos y los orientaba acerca de esos peligros que tenían que enfrentar y la necesidad de estar bien pendientes, bien alerta para mantenerse aptos para obtener el reino de los cielos. Jesús garantizó que aquellos que guardaran su palabra, miren esto, podrían permanecer en él y disfrutar de las bendiciones reservadas para los fieles cuando se produjera su retorno. Amén, qué lindo, ¿verdad? Que podemos ver aquí a través de esta palabra que Jesús quería demostrarle y orientarle a los discípulos para que se mantuvieran fieles y firmes a permanecer en él para poder disfrutar, hermano, porque mire que disfrutamos de las bendiciones, ¿verdad? Y esas bendiciones están reservadas para aquellos que se mantienen fieles para cuando Jesucristo retorne a buscar a su iglesia. Jesús alertó a sus discípulos en torno a las persecuciones y sufrimientos que ellos afrontarían por la causa del evangelio, pero les prometió que finalmente tendrían la vida eterna. Así que, amado hermano, esta clase es para nosotros, es para usted. No se preocupe si está pasando persecución por la causa de Cristo, porque va a tener una recompensa. Los discípulos sentían inquietud por conocer cuándo o dónde ocurrirían todas las cosas de las cuales Jesús le hablaba. Por tanto, hermano, no sabemos, ¿verdad?, ni la hora ni el día en que Cristo ha de venir a buscar a su pueblo. En Mateo 24, que es el que vamos a estudiar hoy, dice que son mencionadas las señales que aparecerán anunciando el retorno de Cristo. Creo que son 10, ¿verdad? Por lo menos aparecen 10 ahí. Por lo menos aparecen 10 en esta lección. Así que, y se hace un poquito largo, pero la lección no va a ser tan larga. Así que no se vaya, ¿verdad? Quédese ahí. Y el fin del siglo. Jesús dijo a sus discípulos que no se dejarán engañar por falsos maestros o por profetas, ya que Dios les daría señales que los alentaría para que su retorno no los tomara desprevenidos. La curiosidad de los discípulos, dice aquí en la introducción, por conocer cómo y cuándo ocurrirían las cosas, motivó a Jesús a dar orientación
ayudarlos a que entendieran respecto a las señales de los tiempos y su inminente retorno a la tierra. Amén. Así que vamos a comenzar, ¿verdad?, con el primer tema, que son los postreros días, ¿verdad? Los postreros días, que es en Mateo 24, y habla, ¿verdad?, sobre esto, Mateo 24, versos 3 al 14. Y yo le tengo una pregunta a nuestro hermano Eladio, que es rapidito, ¿verdad? Sí, sí. Yo podía seguir hablando, pero que hermano Eladio está aquí, nuestro superintendente, para que nos ayude en este tema tan importante. Son importantes, hermano Eladio, las señales de retorno de Cristo para la iglesia. ¿Son importantes esas señales? Claro que son importantes. Son importantes porque son las que nos dan el indicativo a nosotros del tiempo que estamos en el reino de Dios. Las señales son las que nos dicen la distancia, si se pudiera llamar, entre el tiempo que estamos y la venida del Señor. No hablamos de una distancia con precisión, sino que ya estamos cerca de ese tiempo. ¿Por qué lo sabemos? Por esas señales. Si no fuera por las señales, no sabríamos que estamos tan cerca como creemos que estamos. A mí eso es como decir un ejemplo. No sé si estoy bien, usted me corrige. Vamos para San Juan y tenemos la dirección para llegar a San Juan, ¿verdad? Y de repente pues ya llegamos a 45 minutos de camino, y entonces dice San Juan 15 kilómetros, ¿verdad? 15 kilómetros. Y esa es una señal de que estamos cerca. Entonces, la palabra del Señor nos da esas señales. Cuando miramos y vamos a Carolina, decimos, ya estamos llegando. Estamos llegando, ¿verdad? Entonces, esas son señales. Cuando vemos los edificios bien grandes, bien altos, decimos, ya estamos llegando a la ciudad, a San Juan, a la capital. Hay muchas cosas que nos hacen, como dicen, va a llover, porque la señal es trueno, las nubes se ponen negras, hay unos vientos, y uno dice, va a llover. Y de repente, puede ser que pase media hora, una hora, y de repente empieza a llover. Porque las señales nos llevan a la verdad de las cosas. Y eso está pasando hoy en día, Manuel Eladio. Nosotros estamos viendo señales. Porque, como usted dice, Cristo está más cerca de lo que se predicaba antes. Antes decía, Cristo viene pronto. Cuando yo era pequeña, Cristo viene pronto. Cuando era joven, Cristo viene pronto. Y ahora que estoy en la adultez, Cristo viene pronto. Digo, ahora sí que yo pienso que está más cerca de lo que estaba cuando yo era pequeña. Así que no podemos perder esa fe. Estaremos viviendo en los postreros días, Manuel Eladio. Lo sabemos precisamente por eso. Sabemos que estamos en los postreros días por las señales. Una de las cosas que tenemos que visualizar es que muchas de estas señales que vamos a ver más adelante se han venido dando en distintas épocas. Siempre se han dado. Pero a medida que nos acercamos al tiempo final, estas señales empiezan a converger de una manera mayor. Y en un tiempo se veían unas, en un tiempo se veían otras, pero según nos vamos acercando, como que todas esas señales se van empezando a verse en la misma época, en el mismo tiempo. Y quizás esa es la diferencia que la gente no entiende. Siempre han habido terremotos, claro. Siempre han habido quejas, claro que sí. Pero cuando hay las quejas y los terremotos y las pestes y otro sinnúmero de cosas, decimos, sí, nos estamos acercando, porque ya no es una aisladamente, sino que todas están llegando a su punto. A su punto, wow. Quiere decir que estamos viviendo en los postreros. Claro, tenemos que entender, hermana Elizabeth, que cuando nosotros hablamos de que viene pronto el Señor, pronto en el reloj de Dios. En el Cairo, porque el reloj de Dios no es el de nosotros. A veces yo voy con mis nietos y me dicen, falta mucho, papá. Y yo digo, no, falta poco. Pero cuando pasan 10 minutos más, ellos dicen, pero qué largo. Sí. Esos 10 minutos para ellos es largo, para mí es un tiempo corto.
Y no podemos perder de perspectiva que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y sabemos que falta poco en el tiempo de Dios. En el tiempo de nosotros no lo sabemos. Para mí, hermana Elizabeth, si faltaran 50 años o 1000, da lo mismo porque yo no llegaría. Pero para Dios no. Para Dios. Para Dios no. Dios es eterno, Él siempre ha estado y Él puede extenderlo como también puede acortarlo. Puede ser que estos postreros días que estamos viviendo se alargue más la situación, todo lo que estamos pasando. Pero fíjese que aquí en la lección, ¿verdad? Jesús orienta a sus discípulos y les habla, ¿verdad? Porque ellos estaban en esa inquietud, ¿verdad? Y quizás, ¿verdad? Le estaban preguntando acerca de su venida y de los tiempos. Y entonces, ¿qué les habló Jesús a sus discípulos acerca de ese retorno? Bueno, podemos decir por lo menos dos cosas. Le indicó que volverá. O sea, para mí lo más importante es que Él ratifica que vendrá. O sea, no es que Él diga no porque quizás voy o no. Él vendrá. Él habló de que Él habría de venir. Y si nosotros buscamos, por ejemplo, en los primeros versículos del libro de los Hechos, cuando Jesús asciende al cielo, los ángeles vienen y le dicen, varones Galileo que estáis mirando al cielo, ese mismo Jesús que ha sido tomado, así mismo vendrá como le habéis visto hoy. Ellos le vieron física, literal, visual, y ellos dieron así mismo el Señor vendrá. O sea, que Cristo asegura que ha de venir, y también les indica señales de esa venida. O sea, primero afirma que esa venida es un hecho real, que Cristo vendrá, y luego el Señor empieza a darle las señales que van a preceder a esa venida para que nosotros sepamos el tiempo que vamos viviendo. Wow, qué lindo. Mire, hermano, voy a echar un poquito para atrás, hermano Eladio. Vamos a hacer una historia aquí. Amén. Esto no la tenemos aquí escrita, pero es algo que yo quiero traer. Ayer yo estaba en el correo y yo conversando con un muchacho, él decía, se están cumpliendo las señales, Cristo está a las puertas. Y lamentablemente estábamos hablando bastante fuerte en el correo, porque él me estaba hablando de entre medio de una señora, y de esa señora habían 4 y detrás de él habían como 5 más, era una fila, todo el mundo nos estaba escuchando. Yo, lamentablemente, estamos como en los días de Noé, ¿verdad que sí? Donde se le encomendó a Noé hacer una arca porque iba a terminar, iba a hacer un juicio con agua, y la gente no quiso arrepentirse, y eso está pasando ahora. Estamos en los posteriores días y hay señales y se predica la palabra, ya la gente no quiere escuchar la palabra, esto es predicada en la calle, ya hasta muchos le ha dado comezón de oír, aún hasta los mismos cristianos como que tienen ese temor de escuchar la palabra, de venir a la casa del Señor, aunque ese no es el tema. Pero sabemos que el día ni la hora nadie lo va a saber. Amén. Pero por sus señales, los cristianos sabemos que algo va a suceder. Sí. Hay una expectativa de que va a haber un cambio, de que va a haber una situación. Esa expectativa se siente en el ambiente. Se siente en el ambiente. Ahora mismo, por ejemplo, una cosa que a mí me sorprende es cómo se está hablando de un nuevo tiempo, de un nuevo orden mundial. Se está pidiendo un nuevo orden mundial. Y el mundo, pidiendo un nuevo orden mundial, se está preparando para recibir al anticristo. Sin embargo, los que decimos que creemos en el Señor, no nos preparamos para recibir a Cristo. Y digo, hablo en plural, ¿verdad? Porque no quiero excluirme de que uno está mejor que otro. Pero el mundo se está preparando para recibir al anticristo. El mundo técnicamente, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, antes era el globalismo, el asunto de la computadora, el mundo se está preparando para recibir al anticristo, está pidiendo un nuevo orden mundial. El anticristo va a traer ese nuevo orden mundial. Pero
Nosotros no esperamos al anticristo, nosotros esperamos a Cristo. A Cristo. Y mire, le voy a decir algo, hermano Eladio. Esto es un conversatorio de una lección importante, pero estamos conversando algo que lo veíamos como lejos de suceder. Que esas señales que están ocurriendo ahora, como que en ese tiempo nosotros aleluyamábamos y estábamos en la iglesia, y muchas personas de mucho tiempo atrás no saben lo que es el orden mundial. Hay muchos hermanos que no saben esa profecía, ellos no saben esto, no tienen ni la menor idea. Si dicen Cristo viene, Cristo se acerca, pero no saben los acontecimientos, ¿verdad? Postreros, lo que está ocurriendo, lo que va a ocurrir. Y yo pienso que si la iglesia se empapa bien de este tema, nosotros vamos a estar bien apercibidos para lo que va a ocurrir. Y no nos va a coger, dice que no nos tome de qué. De sorpresa. De sorpresa. La iglesia no le puede tomar de sorpresa esto. Nosotros debemos estar preparados. El coronavirus nos ha enseñado a nosotros la capacidad que tiene Dios de cambiar el mundo en tan poco tiempo. En tan poco O sea, tiempo. para las navidades pasadas nadie pensaba en una mascarilla. Nadie hablaba de separación social, aislamiento social. Nadie hablaba de eso. En menos de 3 meses, Dios ha introducido un virus que es microscópico, que no se ve, pero ha cambiado el mundo. Y de esa misma manera, Dios tiene 1000 maneras de hacer que lo que Él dice se cumpla en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Eso es así. Así que dice que no se va a saber ni el día ni la fecha de su retorno. Pero la iglesia ya está a la expectativa de lo que está sucediendo. Todo lo contrario. Cristo dijo que a los que les digan día y hora son falsos profetas. Son profetas. Porque Él dijo que ni los ángeles del cielo saben. Así que nadie puede decir día y hora, y el que diga día y hora está fuera del programa de Dios. Exacto, así es que, ¿verdad? En Dios que todo, ¿verdad? Lo tiene en su orden, amén. Puede haber un orden mundial, pero el orden que Dios tiene en su palabra establecido se va a cumplir, hermano, se va a cumplir. Y que no nos coja de miedo, no nos dé miedo. Al revés, los que deben de estar temblando son aquellos que están perdidos, que están sin Dios, sin fe y sin esperanza. Lo que nos toca a nosotros es un nuevo mundo, una nueva, es una mansiones gloriosas. Nosotros sí que vamos a tener un nuevo orden. ¿Verdad que sí? Y eso va a ser delicioso, deleitoso, ¿verdad? Esto es maravilloso. Dice que es hermosa la heredad que nos ha tocado, ¿verdad? Que maravilloso es el Señor. Así que hablando de estos últimos días, ¿verdad? De los postreros días, ¿verdad? ¿Qué Jesús habla acerca? Si vamos a Mateo 24, ¿verdad? Él habla del versículo 1, que no tenemos en la lección, pero está ahí en la palabra. Está en la Biblia, Está en la Biblia, que es lo importante, lo tenemos aquí. Él está hablando sobre la destrucción, ¿verdad? Sobre la destrucción del templo. ¿Qué significa eso, hermano Eladio? De la destrucción del templo, aquí en Mateo 24, versículo 1. Sí. Fíjese que los discípulos querían mostrarle a Jesús el esplendor del templo, que era algo maravilloso, era algo muy bonito. Había tardado más de 40 años en su reconstrucción. Herodes había reconstruido el templo y lo había puesto tan bonito que era impresionante. Los discípulos quisieron impresionar a Jesús con el templo. Desafortunadamente, hermana Elizabeth, todavía hay gente que quiere impresionar a Jesús con las cosas materiales. Eso no impresiona al Señor. Para los discípulos y para los judíos, el templo era lo más grande, era lo más sagrado, era lo último y era lo más bonito que tenían. Y ellos quieren llamarle la atención a Jesús sobre la belleza del templo, y Jesús no mira la belleza del templo desde el punto de vista arquitectónico, como nosotros Material. Jesús está viendo la inmundicia que hay en el templo a través de los líderes corruptos que dirigían el templo de Jerusalén. Y Jesús le dice a los discípulos: ustedes ven todo esto, versículo 2, Mateo 24, de cierto os digo
que no quedara aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, que no sea destruida, dice otras versiones bíblicas. O sea, Cristo le dice a los discípulos que no va a quedar una piedra sobre la otra, no va a quedar un bloque sobre el otro. Eso se cumplió a la perfección en el año 70, cuando el general Tito, ¿verdad?, invadió a Jerusalén y destruyó totalmente, y como había tanto oro en el templo, hasta excavaron la zapata buscando oro y no dejaron una piedra sobre la otra. Claro, eso es una profecía que tiene doble referencia y que sabemos que todavía hay algo de la profecía que se ha cumplido y hay una área de la profecía que está por cumplirse. Pero de eso fue que Jesús le habla en el versículo 2 a los discípulos sobre aquel templo y una destrucción total que había de haber. No debemos nunca impresionarnos por las cosas que se ven. Lo que debemos impresionarnos es porque no se ven. Así mismito. Así que, ¿verdad? Jesús le está hablando, ¿verdad? Es una profecía lo que Jesús le está diciendo a ellos, ¿verdad? Porque era una profecía que había que cumplirse. Ven el templo que lindo, pero mire, no va a quedar piedra sobre piedra, será destruido. Así que para eso Jesús habla sobre la parusia. ¿Qué es la parusia? Yo allá en el MIPA siempre hablamos especialmente la parusia. El profesor suyo. Torraca siempre habla de la parusia. De la parusia. Así es que, ¿qué significa la parusia? De hecho, la parusia lo que significa es la segunda venida visible de Cristo. Nosotros creemos, como dije anteriormente, que dice Hechos capítulo 1, los primeros versos del capítulo, que como Jesús se fue física y literalmente, Jesús va a venir en cuerpo, va a venir en su presencia a pisar esta tierra. Y los que creen que lo van a matar no saben de qué están hablando. Él murió una vez y por todas y no hay un segundo sacrificio. Ahora Él no viene como un cordero, ahora Él viene como un rey y ahora Él viene para establecer un orden. Y la parucía no es otra cosa que la segunda venida visible de Cristo, lo dice Mateo capítulo 24 también, en el que estamos, el versículo 30 particularmente habla de esa señal que vendrá el Señor. Déjame ver si encuentro por aquí el versículo 30. Lo puedo dice, leer, ¿verdad? Claro que sí, claro, sí. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lo verán, o sea, que va a venir físicamente. Porque el Señor está aquí espiritualmente, pero físicamente pues el Señor, eso es lo que se refiere a la parucía, la venida de Cristo. Y la cita que di también de Hechos, que capítulo 1, que estaba hablando del versículo 9 al 11 de los Hechos, donde Cristo sube físicamente y así mismo Cristo va a descender. Nosotros esperamos antes de la venida de Cristo el rapto de la iglesia. Amén. Son dos eventos, pero la parucía como tal es la segunda venida de Cristo. El rapto de la iglesia se supone que viene mucho antes de eso. Quiere decir que para muchos que creen, ¿verdad? Por lo menos mi postura es que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Eso es lo que creemos. Creemos firmemente que la iglesia no pasa por la tribulación. La parucía, segunda venida de Cristo, el acontecimiento que va a poner punto final a la gran tribulación, mientras que el rapto de la iglesia es lo que va a dar inicio a la gran tribulación. O sea, el anticristo, la Biblia dice que está en el mundo, pero no ha podido manifestarse por causa de la iglesia y del Espíritu Santo que está en la iglesia. Y cuando la iglesia sea levantada, entonces entendemos que va a iniciar el proceso de 7 años de gran tribulación, que van a culminar con la segunda venida de Cristo, con la parucía. Con la parucía. Yo siempre digo la parucia, pero es la parucía, que tiene un acento ahí bien grande en la I. Sí, no, tranquila. Amén. Así que es bien importante, ¿verdad?, que todo el mundo entienda
esto, porque van a haber señales. Y Jesús ofreció y declaró esas señales. Por lo menos hay muchas señales que van a aparecer, pero en esta lección vamos a hablar de 10 señales antes del fin. Amén. Así que nuestro hermano Eladio, pues, si nos puede mencionar, ¿verdad? Por lo menos nos dará para las 10. Bueno, la podemos mencionar a 10 rapidito. Sin O hacer podemos, una explicación muy o larga, porque está en la o palabra. podemos compartirla a la 10. Amén, Yo amén. tengo que decirle a la 10. Ok. En el versículo 5 aparece en la primera, que es el surgimiento de falsos maestros. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Amén. 10 de falsos maestros me cogió de falsos mesías. Mesías. De falsos. Sí. Gente que nosotros teníamos un supuesto mesías puertorriqueño, ya ves. Sí. Qué clase Y se puso el 666, ¿verdad? sí, También, la marca. qué clase de gente sin temor de Dios que se atreven a llamarse mesías. Se atreven a llamarse mesías. Eso, más que un atrevimiento, eso es una abominación de Bueno, como dicen por ahí, que atrevida es la ignorancia. demasiado de atrevida. Y la gente lo sigue en esto, por eso la iglesia se apercibe a esto, ¿verdad? Que dice, si ahí está el Cristo, no lo creáis, ya Jesucristo vino y fue, ¿verdad? Y está en nosotros y sigue esperando ese acontecimiento, hermanos, que va a suceder cuando suene esa trompeta. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es el arrebatamiento. Qué lindo. Lo que se dice en la Biblia, se habla de arrebatamiento, ¿verdad? Arrebatamiento. Sí, Pero arrebatamiento. no se menciona rapto. Pero un rapto es un arrebatamiento. Sí, Por es eso lo mismo, sí, es lo mismo. Claro. Pero en la Biblia no habla la palabra rapto, pero sí arrebatamiento. Así que ayer, ¿verdad? Willy y esta persona que está aquí vimos los programas de G.J. Ávila y nos gozamos con G.J. Ávila, Sí. cómo ese hombre en su sencillez habla tan hermoso de esa venida de Cristo, ¿verdad? Y cómo él habla y dice cómo hay que mantenerse en santidad para poder recibir la bendición de ser, ¿verdad? Ser llamado ese día cuando seamos llamados hacia el cielo. Vamos aquí a hablar sobre esas señales. Usted dijo la primera, ¿verdad? Dijo Sí, surgimiento de falsos mesías. falsos mesías, ¿verdad? Que esos falsos mesías pues llegarán diciendo yo soy el Cristo, ¿verdad? Como ese hombre. Y después que él murió, porque ese hombre murió, se quedó la esposa diciendo lo mismo. Todavía tienen Un grupo de gente. Todavía tienen un grupo de Sí, gente lamentable, ¿verdad? donde ella se hace pasar de que ella es Jesucristo, versión femenina. Eso, ¿verdad? Se puede decir que es un usurpador, ¿verdad? Usurpando, ¿verdad? La posición que no le corresponde. Llamarse un Cristo cuando ya Cristo vino y ¿verdad? Y es el novio de la iglesia. Le queda grande. Grandísimo. Vamos al número 2 para ir avanzando porque Claro. tenemos que Que son explicar las quejas y los rumores de queja. la guerra ¿Y qué está pasando? Definitivamente, bueno, las Naciones Unidas venían a resolver el problema de la queja. Se crearon después de la Segunda Guerra Mundial supuestamente para resolver el problema de la queja, pero que yo sepa no ha resuelto ninguno. Bueno, y entonces otro tema es que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Entonces, Eso es así. pues, esas son señales. Por eso, ¿verdad? Vamos a seguir la número 3, hermano Eladio, la número 3. Son las pestes, que es no otra cosa que enfermedades. El versículo 7 dice, y habrá pestes, reino contra reino, y habrá pestes. Wow. Pestes son enfermedades. Sí, hermano, y usted Esta es una peste de coronavirus. es una peste. Es una peste. Es una peste, porque usted sabe que cuando comenzó este virus, esta epidemia, en la ciudad de Nueva York murieron mucha gente y fueron almacenados bastantes muertos que se vieron en troces, y esto era peste a cadáver, hermano. Sabe que ahí se cumplió, eso es una señal, y no solamente en Nueva York, sino que en otros sitios, y creo que 2 años atrás vimos en Puerto Rico las cajas de muertos, ¿verdad que sí? Sí, la morgue ahí en San Juan, eso
Es terrible. Sí, terrible. Así que esto, bueno, después de María también hubo problemas con los muertos que estaban en la morgue y no se podían sacar, no había patólogo suficiente. Todo eso trae enfermedades, hermanos, peste en el ambiente, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver la número 4, la cuarta señal. Está relacionada con qué, con la hambruna. Hermano, ¿qué usted cree? Usted oyó la noticia de las Naciones Unidas, ¿verdad? Las Naciones Unidas están adelantando la posibilidad de una hambruna a nivel mundial. Hermano, la gente ahora, mire, hermano, les voy a decir una cosa. Todo el mundo, no todos han recibido, usted no ha recibido nada, pero la mayor parte de la gente ha recibido los 1.200. Y esos 1.200 es para necesidad, para lo que ha de venir. Puede ser que vaya una hambruna. Y la gente está comprando decoraciones y cosas, carros, bicicletas, motoras, computadoras. Hermano, le digo porque yo voy a las tiendas a hacer la comprita y veo los anaqueles vacíos de electrónicos. Un muchacho hoy le pregunta al de Walmart, ¿qué pasa con los cables y las cosas de aquí, de este lado? No, porque todo eso lo han llevado la gente y la manufacturera Sí. no ha enviado. No ha habido capacidad de suplir a tiempo. Y La entonces, demanda ha sido demasiado. demasiado. Entonces uno se queda como que los mangoes y los aguacates en el supermercado se están pudriendo, la gente no está comprando y las otras cosas. Pero se está visualizando una posibilidad de una hambruna como consecuencia también de este asunto del coronavirus, donde no se han podido trabajar la finca, donde muchas veces no se puede elaborar, no se puede mercadear, y se está perfilando una posible hambruna a unos niveles catastróficos. No estamos hablando de que ahora mismo hay hambre, y ahora mismo en los países de pobres se está muriendo la gente de hambre. Nosotros no estamos muriendo de gordo, pero hay gente que se está muriendo de hambre. Y esa es la realidad, pero se está pronosticando una posibilidad de una hambruna a nivel mundial. Wow, ¿saben lo que la gente muere de inanición, de desnutrición? Entonces, pues ahí es donde uno, ¿verdad? Es verdad, usted dice la verdad que en Puerto Rico la gente se pone más gorda y se mueren por gordo. Y sin embargo, allá en otros países, la gente se muere porque no tienen que comer, hermano. El agua que toman en unos países que yo he visto, que yo he visitado, ha sido el color de con chocolate, agua con chocolate. Ya sé por qué me están mirando a mí cuando yo dije eso. Sí, cuando hablamos de gorditos, pues. No tengo ni idea porque hay dos personas que lo están mirando al profesor aquí. Bueno, pues vamos a la quinta. Yo creo que en la quinta. Nos tocaron este año nosotros algo. Sí, la quinta, la señal los terremotos. De los terremotos. Hermano, qué terrible, ¿verdad, hermano? Bueno, que nosotros fuimos allá hasta Guayanilla y pudimos ver. La gente que tiene la aplicación que le avisan de los terremotos, a veces tienen que quitar la aplicación por la continuidad. Ay, sí, porque hermano, eso es cogido dígamelo. que en Chile, que en Ecuador, que en Santo Domingo, que en Puerto Rico, es un movimiento demasiado de continuo en la tierra. Alguien me puede decir, siempre han habido, como dije al principio, todas estas cosas que mencionamos las han habido a través de las épocas, pero nunca habían coincidido tanto como están coincidiendo en estos momentos. Y cada día que nos acercamos a ese retorno del Señor, van coincidiendo más juntas. Es así, la gente tiene la maquinita esa que anuncia, pero esa maquinita lo que anuncia es que está temblando, no es que va a temblar. Claro. Si yo tuviera la maquinita que me avisara que va a temblar, pues yo me apercibía y buscaba para refugiar, pero hermano, usted tiene una maquinita que le está chillando cuando ya está temblando. ¿Cuándo usted va a coger? No, cuando chilla ya tembló. Ya tembló, y entonces, un temblor. Usted no sintió temblor porque no fue cerca de usted. ¿Me entiende? Pero
esa maquinita lo que hace es poner a uno en un estado de estrés, de ansiedad. Sí. Y nosotros los cristianos tenemos que tener, ¿verdad?, un poco de más mansedumbre, más templanza para poder ayudar a otros que están a nuestro alrededor. Así que estamos viendo que la misma naturaleza se ve afectada por la depravación humana. Los fenómenos que ocurren nos anuncian el fin. Los animales en peligro de extinción. Las construcciones nos dicen que hay más inundaciones porque se deforestan, ¿verdad?, los bosques, y no hay, la naturaleza está toda distorsionada. Todo lo que hizo Dios bueno, pues el humano lo dañó. Y entonces Dios tiene que arreglar las cosas de nuevo, tiene que volver a reconstruir. Eso es así. Amén. Así que vamos a las 6. A las 6, y habla en el versículo 9 de persecuciones. Amén. Hermana Elizabeth, siempre han habido persecuciones. La iglesia primitiva tuvo un periodo de persecución terrible para los tiempos de los emperadores romanos. Pero las estadísticas dicen que en ninguna época del mundo han estado muriendo más creyentes que el día de hoy, que esta época. Porque nosotros estamos aquí siendo bendecidos en un país donde podemos predicar el Evangelio. Pero Corea del Norte no se puede mencionar el nombre de Dios. En los países islámicos no se puede hablar del cristianismo. Y son cientos de miles de personas que están muriendo anualmente por persecución religiosa, porque no toleran la fe. Y se está viendo una persecución. Lo que hay que buscar estadísticas. Cuando uno busca estadísticas, es alarmante la cantidad de creyentes perseguidos, unos muertos, otros separados de los hogares, otros que se les priva de todo lo que tienen, se dejan en la calle. Es impresionante, es impresionante. Y para nosotros pasa como desapercibido, porque este tipo de noticias no se mueve mucho en las redes. No se mueve mucho en las redes. Pero cuando uno va a lugares particulares donde hay este tipo de noticias, de verdad que es alarmante. Sí, sí. Hermano, esto es bien triste porque hay cosas que no se anuncian y hay cristianos que los queman. Es más, en el mismo Estados Unidos han entrado en iglesias, en los puros cultos, y han metralletas y sí. han matado gente dentro de las Pero iglesias. en Estados Unidos pues es algo incidental de un loco. Un loco que viene y hace, no tiene el aval del Estado. Pero estamos hablando de países donde el Estado usa todo su mecanismo y toda su fuerza para eliminar y para perseguir. Wow. Para perseguir. Qué difícil se ha hecho vivir en estos tiempos, amén. Pero Dios nos ayuda a la iglesia. Lo que ha producido la otra, que son los tropiezos, Amén. gente que no soportan ese tipo que no soportan la persecución. Uh-huh. O sea, que es tan fuerte la persecución que ceden ante ella. Uh-huh. Que ceden ante ella. Porque, déjeme decirle, no es lo mismo que uno se tenga que morir de hambre porque no puede comprar, a dejar que su hijo se muera de hambre porque no puede comprar. Y llega el momento que alguien no puede, no tiene las fuerzas. No tiene la fuerza. Eso hay que, es verdad, que el Señor nos ayude. Nos ayuda el Señor. Es bien difícil, que estamos viviendo en tiempos bien difíciles, hermano. Así que esta señal, ¿verdad?, que están ocurriendo estas señales. Esto es eminente, esto está ocurriendo, sabemos que Cristo está a la puerta. Dice que la octava señal es la aparición de falsos profetas que engañarán a muchos. Oiga, porque los pondrán a confusión, provocando que personas se confunden, abracen otras corrientes religiosas. Eso es así. Imagínese, hermano. Hay gente que se ha frustrado tanto con el cristianismo por excesos que se han tomado, por errores que se han tomado, por decisiones equivocadas que se han tomado, y entonces se han frustrado tanto con el cristianismo porque no han sabido diferenciar lo que es el cristianismo de lo que es el falso profeta, el falso maestro, de lo que es el que dice que ahí no es. Uh-huh.
Y de hecho, eso fue una de las cosas que produjo el islamismo, cuando la iglesia se corrompió antes de la Edad Media, mucho antes de la Edad Media, cuando la iglesia empezó a corromperse y entonces en rebelándose en contra del cristianismo, entonces abrazan una fe que es totalmente opuesta y que nada tiene que ver con Dios. Desafortunadamente eso pasa. ¿Por qué entonces viene un falso profeta no hablando mal de la persona que cometió el acto, sino hablando mal del cristianismo como tal? Y de hecho una de las cosas que más nosotros tenemos que cuidar, hermana, a veces antes dice, yo cuido mi testimonio, el testimonio mío yo tengo que cuidarlo, pero el que yo tengo que cuidar que el testimonio del Evangelio. El testimonio mío después de todo pues no es el que tiene mucho valor, es el testimonio del Evangelio. Es cuando yo hago actos que entonces le quitan el testimonio al Evangelio, no porque el Evangelio lo haya cometido, sino porque la gente lo transfiere. Qué terrible, ¿verdad? Eso es bien difícil, que la gente se confunda. Y hay una modalidad bien grande. Hay personas que nunca han prendido vela y después prenden vela. Y yo no sé por qué prenden vela, pero la gente está prendiendo velas en sus casas. Y no porque se les fue la luz, es porque han tenido una creencia ahora que esa creencia, pues prenden vela. Y yo, después que han creído, ¿verdad?, a la luz de Cristo, pues han llegado las tinieblas. Entonces prenden la vela para, no sé para qué, pero yo me quedo sorprendida, ¿verdad? Se confunden, hermano, ahí. Entonces, tienen como una olla de ¿cómo se dice? La olla que meten un montón de ideas y religiones y un sincretismo. Un sincretismo tremendo, una olla de cosas, y lo mismo meten todo y ¿verdad?, y lo echan ahí en esa olla de creencias, y entonces lo quieren traer a nuestras congregaciones, y cuando se topan dicen, no, porque es la Biblia mía, ¿verdad?, y es la misma, pero dice esto porque cree en otra forma. Tenemos que cuidarnos, ¿verdad, hermano?, de estos falsos profetas que engañan a muchos. Así que estas personas, ¿verdad?, con esa corriente religiosa, hermano, se ha pegado una por ahí de corriente religiosa que a la hora de la verdad, el que tomó todo eso llegó otra vez a lo mismo, a apartarse de lo verdadero, apartarse del camino del Señor. Qué simple, qué sencillo. Se complicaron la vida con unas ideas filosóficas mezcladas con de todo. Y usted sabe, bueno, pero no vamos a llegar, ¿verdad?, a ese tema, porque nos vamos a quedar aquí. La 9 dice que la novena señal es la falta de amor por haberse multiplicado la maldad. Y no está sucediendo eso. Mire, mi hermana, ¿cuánta gente uno quisiera ayudarle y no puede ayudarla? Eso es así. O sea, antes uno veía una persona en la calle y uno se compadecía, y no estoy diciendo que no me compadezca. Claro, uno nos sí queda el amor, nos queda el amor. Pero ¿cuánto quisiera uno ayudar y no puede ayudar? Entonces, cuando usted sigue viendo, llega el momento que se insensibiliza. Sí. Yo me recuerdo aquí, por ejemplo, en Puerto Rico, quizás 15 o 20 años atrás, cuando empezaron a ocurrir esas matanzas de grupo, que se mataban 2 o 3. Sí. Porque antes buscaban a alguien y mataban, y lo veían cuando estaba solo y lo mataban. Ahora buscan a alguien para matarlo y lo ven con 4 y dicen, pues los mato a los 4 porque así no hay testigos. Maté al que era y mato a los... Y nosotros nos escandalizábamos cuando veíamos que mataron 3 y ya ahora siguen habiendo, y la gente como que empiezan a ver eso como algo normal. Como algo natural, como algo normal. O sea, se insensibiliza a la persona, y eso pasa con el amor. O sea, nosotros le ayudamos a alguien y tratamos de que esa persona eche hacia adelante, pero esa persona que hace que empieza a depender de uno y a convertirse en una carga, y él no quiere caminar, él quiere que lo cargue. O sea, no tiene interés en que uno lo ayude, como dicen por ahí, no es darle un pescado, enseñarle a pescar, no, él no quiere aprender a pescar, él quiere que le den un pescado todos los días. Eso es así. Que otro pesque,
que otros ven que para él comer pescado todos los días no quiere aprender. Y eso ha llegado al nivel de enfriar el amor, que hay gente que uno quisiera ayudarlo y desafortunadamente se puede también colar a alguien que quizás verdaderamente necesita y uno le cierra el corazón pensando que es el otro. Por la maldad de muchos. Por la causa de la maldad. Sí, hermano, como un amigo mío que decía, ¿quieren camarones? Y todo el mundo, sí, pues a la noche vamos a pescar para que todo el mundo se moje los pies. Y se iba el grupo de hermanos de la iglesia, ¿verdad? Después del culto a pescar, ¿te acuerdas? Con Edwin. Y todo el mundo iba, aunque no pescaban nada, pero se mojaban los pies. Y él de lo que él tenía, él le daba. Es lo que le daba dando una lección. Claro. Yo voy a pescar, acompáñenme, entonces. Y nosotros quisiéramos ayudar cantidad de gente, pero es ayudarlos a encaminarlos para aquello, pero la gente no quiere. De verdad que... La gente no quiere. De verdad que quieren convertirse en dependientes permanentes. Sí. Es como, ¿verdad? Hay personas que, yo no tengo dinero. Yo digo, no tiene, yo le dije a una persona, ¿tú tienes 6 pesos ahí? Sí, yo tengo 5 pesos. Ah, pues, vamos a comprar 2 paquetes de plantilla y 2 libras de carne molida. Con eso come bastante, ¿verdad? No, que le hice unos pastelillos y los vendió y entonces tenía 25 pesos. Tenía 5, ahora tenía 25. ¿Sabes? Que no tener dinero, en un sentido de que quiero que me den, pero es una fe trabajando para uno ganarse el sustento de su familia. Y él me dijo, mira qué buena idea me diste. Yo digo, cuando de eso vuelves y sacas los 5 o 6 pesos y compras 2 paquetes de plantilla que apenas valen 2 pesos, 1 peso y pico, y 2 libritas de carne o una, y uno hace unos buenos pastelillos y los vende y saca un fondito. Y así era como yo trataba, ¿verdad? La gloria para el Señor, enseñarle a la gente, ¿verdad? Que está bien, yo te puedo dar el pastelillo, tú te lo comes, pero después de eso se acaba. Vamos a vender para que puedas seguir comiendo. Porque le voy a decir una cosa. Pero cuando no quieren, el amor se le enfría a cualquiera, sí, ¿sabes? Porque uno, ¿verdad? Dice, te enseñé. Con 5 pesos uno puede comer, porque un paquete de arroz vale uno y pico, uno de habichuela también. Y quizá una convite vale 4 pesos. Y entonces usted con 6 pesos puede hacer una comida para su familia. Pero la gente quiere que uno le dé todo a la mano, ¿verdad? Así que tenemos que aprender a dar por gracia de lo que por gracia hemos recibido, que no se nos vaya el amor, pero también enseñarle a otros que con ese amor que tenemos podemos ayudar y educar a aquellos que necesitan, ¿verdad?, seguir viviendo. Y ahí demostramos el amor. Así que es importante que nosotros el materialismo, que se dice materialismo, el individualismo y el egoísmo, el ego ese de yo, hace que la gente no demos, ni cooperemos, ni miramos, ni seamos sensibles a la necesidad, porque mire, le digo, sí hay necesidad, pero hay que estudiarla, hay que estudiar esa necesidad, amén. Así que vamos para la 10, hermano, la señal número 10. Vamos a rapidito, ¿verdad? Sí. La evangelización mundial. En estos momentos pues también podemos decir que eso se está esparciendo, el evangelio sí se está esparciendo, porque sabemos que hay un ejército de misioneros y de evangelistas a través del mundo, y Estados Unidos produce el grupo mayor de ese tipo de evangelismo, pero tenemos también los medios de comunicación. Exacto, mismo medio de YouTube y cualquier otro, de Zoom, YouTube, Facebook, está Instagram. Facebook, está Instagram. Bueno, yo no sé mucho de tecnología y no quiero mencionarlo, pero yo sí sé que hay un sinnúmero de medios que trascienden las líneas, que esta clase que nosotros grabamos aquí, algo sencillo, mayormente para los hermanos de la iglesia de nosotros, pero puede en cualquier sitio del mundo prenderlo, buscarlo y caerle, y ahí está la predicación. Y como nosotros hay miles y miles de personas que están utilizando los medios masivos de comunicación que no eran disponibles antes y que ahora pues pueden llegar a la frontera, aún en esos lugares donde el evangelio está prohibido, a través de los medios se llega. Sí, Señor, qué lindo, ¿verdad? Hasta en una montaña bien alta, uno con un celular llega esa palabra. Así que
Qué lindo el Señor, así que hay más señales, pero nos quedamos en estas, son 10 Sí, porque y el tiempo nos avanza. acaba. Vamos a hablar sobre la gran tribulación, ¿verdad? Ahorita hablamos algo de que la iglesia no pasa por la gran tribulación, pero le pregunto yo, ¿verdad? ¿Considera usted que la abominación desolada puede tener alguna relación con la corrupción religiosa y la pérdida de la fe? Definitivamente, de hecho, Cristo habla de la abominación Desolada. desoladora, que también es mencionada en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 27, y en el 11, verso 30 y 31. Y hay una relación directa a un incidente ocurrido para allá para el año 167 antes de Cristo, cuando 67 y 68, unos 77 al 68, algunos dicen 77, otros 68, cuando el rey Antíoco Epífano, rey Ciro, profanó el templo de Jerusalén y puso en el templo una estatua de Zeus, Olimpo, uno de los dioses y griegos, y también sacrificó unos cerdos, que es inmundicia para el sacrificio levítico, es una de las peores inmundicias y es abominable a los ojos del Señor. Pero está también la abominación que se hace en cuando la persona que se supone que sea la que lleve a cargo la dirección cultica, la dirección religiosa, la enseñanza, y se corrompe. Esa corrupción religiosa sigue siendo también abominable delante de Dios. Porque, mire, cuando un ladrón roba, o cuando un policía roba, los dos es el mismo robo. Pero es más grave cuando lo hace un policía, que tiene un uniforme de autoridad, que está autorizado por el Estado, y entonces usa esa autoridad para robar. Es peor que cuando lo hace un ladrón, que lo hace a escondidas. Y entonces la corrupción es mala donde quiera, es mala en las esferas del gobierno, es mala en la corrupción que se está dando a niveles gubernamentales en la mayoría de los países del mundo. Pero cuando se hace con una Biblia en la mano, entonces eso es un acto mucho más deplorable, mucho más deplorable, y es mucho más abominable, porque el que se supone que menos lo haga sea el que tiene una Biblia en la mano. Sin embargo, nosotros encontramos que hay cantidad de personas con las Biblias en la mano y que están realizando actos de corrupción, que no están trabajando para la obra del Señor. No están trabajando para la obra del Señor. Y eso lo estamos viendo a diario. Desafortunadamente, es triste decirlo, no quisiera tener que admitirlo, pero esa es la realidad, y no podemos tapar el cielo con la mano. Eso es parte de lo que el Señor profetizó que habría de venir para el tiempo final. Y eso lo estamos viendo. Qué lindo, ¿verdad? Que podamos entender bastante. Este es un tema bastante abarcador, pero el tiempo se nos va, ¿verdad? Claro. Y, ¿verdad? Y dice Mateo 23:38, dice que quien lea, que entienda, ¿verdad? Que lea, que entienda. Desde esa perspectiva, las palabras de Jesús son un llamado a los creyentes fieles para que perseveren su pureza y no se contaminen con la abominación en el lugar santo. Vamos a ver qué importancia hay en ser fiel. ¿Qué importancia hay en eso? ¿Por qué es importancia mantenerse fiel? Bueno. Cristo Dios, la Biblia dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La fidelidad es necesaria porque el Señor viene a buscar a los fieles. Dios nos ha confiado algo, y una de las cosas más tristes es cuando nosotros confiamos en alguien y nos falla. Cuando nos falla alguien en que nosotros no confiamos, nos duele, pero nos duele menos. Pero Dios nos ha confiado su palabra, Dios nos ha confiado la administración de los bienes espirituales, y Dios requiere que cada administrador sea fiel. La Biblia dice que seamos fieles. O sea, la fidelidad es importante porque es la que el Señor viene a buscar en nosotros, porque es parte del fruto que nosotros tenemos que dar como creyentes, y porque
es lo que nosotros tenemos que hacer para mantener limpia no solamente la vida de nosotros, sino la obra del Señor. La obra del Señor. La obra del Hay que Señor. defender esa obra, Y, hermano. y la mejor manera de defenderlo es nosotros siendo fieles. Siéndole fiel Siendo al fieles a Señor. Dios. Hay que mantener la fidelidad, la confiabilidad, ¿verdad? En nuestras personas, ser agradecidos del Señor, ¿verdad? Porque los tiempos se están acortando, no sabemos ni la hora, ni los mismos ángeles saben a qué hora, por eso hay que mantenerse fiel. Eso es así. Hay que mantenerse fiel. Así que esto, aquí yo tengo una pregunta, ¿a qué profeta se le fue dada las señales del fin del siglo? En el Antiguo Testamento, Joel y Isaías. En el Antiguo Testamento. En Joel capítulo 2, específicamente versículo 31, en Isaías capítulo 13, versículo 10, también se le dieron esas mismas señales en forma más condensada, algo poquito, pero tiene la semilla de lo que son las señales del fin. Y de lo que Jesús entonces habla En forma más en explícita. Mateo capítulo 24. Habla más explícita. Ahí entonces él, ¿verdad? Pues con esas dos coyunturas, ¿verdad? De esa profecía, con esos profetas, aquí Jesús le da el remache, como digo yo, a esa profecía. ¿Qué tiempos difíciles estamos viviendo ahora en estos tiempos? Estamos viviendo los tiempos de apostasía, ¿verdad? La apostasía no es otra cosa que la negación de la fe. Una vez se ha conocido. Wow. No es el que niega la fe porque nunca ha creído. Eso no es apostasía. Eso puede caer en otra área pecaminosa también, pero la apostasía particularmente es de personas que han creído, que han tenido una relación personal con el Señor, han tenido una experiencia con el Señor, han conocido el Evangelio y luego niegan y reniegan de la fe que una vez predicaron y que una vez vivieron. Qué lindo, ¿verdad? Esto. Se encuentra en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 del verso 1 al 9. Sí. No quise leerlo porque estamos No, cortitos al tiempo. tranquilo. No, es por el tiempo, porque Sí. si no fuera por el tiempo podíamos seguir hablando, pero el tiempo se nos acaba, Ya. pero realmente estamos viviendo en el tiempo de la apostasía. Amén. Así que es importante, hermanos, que nos mantengamos fieles al Señor. El Señor nos llama, como dice Hebreos capítulo 10, verso 19, nos llama, y voy a leer un cortito así. Así que, hermanos, teniendo libertad para que entren en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavó los cuerpos con agua pura. Mantengámonos, nuestro hermano Eladio dice aquí, firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Cristo viene y las señales ya están cumplidas y todavía falta un poco más. No sabemos qué tiempo, porque Dios es el que sabe cuándo es que Jesucristo va a venir, ni aún los mismos ángeles, pero la iglesia permanece fiel. Así que esta es la lección, ¿verdad? Amén. De esta noche. Oramos al Señor, nos despide en oración. Amén. Dios le bendiga, ¿verdad? Nuestro hermano Eladio ora para despedirnos. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora Sí, Señor. por el privilegio Sí, Señor. y la bendición que tú nos has permitido de compartir tu palabra. Sí, Señor. Gracias, Señor, Gracias, porque Señor. tú, Dios, has estado con nosotros y nos has Sí, bendecido. Señor. Te pedimos que bendiga a cada oyente, a cada hermano, a cada amigo que pueda localizar, Señor, esta lección bíblica. Que tú hables a su vida conforme a tu voluntad y conforme a la necesidad de la vida de cada oyente. Glorifícate, Señor, de una manera especial y ayúdanos a ser instrumentos de bendición a otros conforme a lo que tú nos has dado. Te lo pedimos en el nombre poderoso y maravilloso de Jesucristo, a quien sea toda la gloria y toda la honra, ahora y siempre. Amén. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios le bendiga a todos.